Estoy muy agradecida con la maestra Celeste, a quien valoro tanto por esta invitación de poder tener la oportunidad de transmitirles a ustedes mi conocimiento acerca del patrimonio artístico universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual ustedes forman parte y ese patrimonio también les pertenece a ustedes. En esta charla vamos a ver conceptos muy contemporáneos de las artes que ahora se habla como urbanismo, arte del espacio público, pero como conceptos nuevos e innovadores porque ahora son llevados a la teoría, más sin embargo en la práctica existen desde muchos siglos atrás, desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII, cuando en Europa la expansión y el crecimiento urbano llevaba a la construcción de grandes obras de arte en el espacio público, de proyecciones de edificios y espacios que hacían crecer, perdón. Entonces, realmente son términos que, aunque ahora ustedes los ven como innovadores, siempre han estado en uso y no se diga más en esta ciudad de Monterrey. Entonces, primero que nada, vamos a ver unos conceptos que son bien importantes que ustedes conozcan para entender un poco cómo se desarrollan ciertos valores en la construcción de el estudio patrimonial. Vamos a ver estos conceptos, aquí se los escribí. Primero que nada, el concepto de patrimonio, el simple concepto de patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones pertenecientes a una persona natural o persona jurídica. De ese patrimonio nos saltamos al patrimonio cultural. Esta es una herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones futuras. El patrimonio cultural se divide en patrimonio cultural inmaterial y patrimonio arquitectónico. Luego después tenemos el patrimonio artístico, que es la parte del patrimonio cultural y del patrimonio histórico que se manifiesta en las obras de arte. Posteriormente, el patrimonio artístico es un concepto muy grande que está ligado a la materialidad de las cosas que poseen un valor extraordinario y un conjunto de cualidades que las definen, como originalidad, autoría, materiales, diseño, significado y universalidad, entre muchos otros. El valor artístico no se basa en definiciones concretas, es mutante a través del tiempo. El arte público consiste en trabajos de arte de cualquier medio, planeados y ejecutados con la intención específica de su localización y para el dominio público, generalmente en el exterior y accesible a todos. Y luego ya entramos a algo más específico, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es la colección de arte institucional. Es una colección dedicada a la preservación material de obras de arte cuyas referencias históricas y de creación muestran una narrativa acerca de los intereses culturales y humanistas de cada institución. Está sustentado en propuestas e inversión económica, en presupuestos, perdón, y la inversión económica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sin dinero no hay patrimonio. Y esencialmente en la vocación de proteger y difundir el trabajo de los artistas. Bueno, después de estos conceptos, quiero contarles que mi conocimiento acerca del patrimonio artístico de la universidad tiene que ver con una encomienda que me hicieron por medio de la Secretaría de Cultura de la universidad. El doctor José Javier Villarreal nos invitó a formar parte de un proyecto a 3 personas, al maestro Roberto Ortiz, fotógrafo muy famoso de la localidad, al doctor Futuro Moncada, no sé, yo creo que lo conocen, maestro de la universidad, quien fue el diseñador del libro, y a mí como la curadora. Entonces, se desarrolló este libro que se llamó, a la que yo titulé Carácter, que alberga toda la colección, bueno, la mayoría de la colección de arte por medio de una curaduría, claro está, y
Le puse carácter, yo lo titulé carácter porque me parecía como el rasgo más definitivo de las personalidades artísticas que se desarrollan aquí en Monterrey, en el noreste en especial, porque quiero decirles que la universidad ha sido un polo de atracción de todas personas del noreste que necesitaban el acceso a la educación y el estado de Nuevo León construyó una universidad que les ha dado un hogar educativo para que se desarrollen talentos. Entonces, creo que luchando en contra de muchas cosas, que no estamos en el centro esplendoroso de la cultura del país, por eso se desarrolla un carácter en específico que lleva a las personas a ser muy pujantes, muy persistentes, muy tenaces. Entonces, por eso se llama carácter. Bueno, en el desarrollo de esta investigación, yo llegué a la conclusión, porque fue una investigación para mí también y un descubrimiento, yo llegué a la conclusión de que el patrimonio desarrolló la misma historia de la universidad y la historia de la universidad iba desarrollando el patrimonio. Entonces hay aspectos materiales e inmateriales bien unidos en un engranaje del cual no podría desarrollarse las artes. Las artes no se desarrollarían sin decisiones históricas, sin presupuestos, sin personalidades que decidiesen em, con su poder, con su digamos, autoridad, con su autoridad, que se desarrollen las artes. Entonces, son cosas que van extremadamente ligadas a que exista arte a nivel, institucional y a nivel público. Porque, bueno, tenemos el arte privado, que es en base al coleccionismo de mecenas y de artistas que desarrollan más perfiles específicos para el coleccionismo, basados en la misma demanda del coleccionismo. Pero esta vez no estamos hablando de eso, estamos hablando de instituciones de Estado y de presupuestos públicos. Bueno, vamos a empezar con una cronología. Les pido por favor que se relajen y me acompañen en un viaje histórico, en donde voy a ir enumerando sucesos históricos del siglo XX, desde la década de los años 20, en el que van a ver cómo se construyó este patrimonio y cómo fue acompañando a la historia y el desarrollo de la universidad a la que ustedes pertenecen. Vamos a empezar por el primer punto importante histórico en la vida universitaria. Y sucedió el 15 de septiembre del año 1928, cuando el gobernador Aarón Sáenz Garza, en ese entonces, ese señor era el gobernador del estado, anuncia el proyecto más importante de su gestión en el rubro de instrucción pública: la construcción de una escuela industrial en Monterrey que responda a las necesidades de la incipiente urbe y su futuro como una ciudad moderna. Aquí vamos a apreciar una fachada, un boceto arquitectónico de la escuela industrial más importante del norte de ese entonces, que es la famosa Escuela Industrial Álvaro Obregón, que ahora es una prepa de la universidad. Entonces, aquí vemos aspectos muy importantes, que la historia del Estado es la historia de la universidad y la historia de la universidad es también la historia del Estado. Entonces, se pueden sentir muy orgullosos de pertenecer a esta institución. Siguiente, por favor. Bueno, como número dos tenemos que para esta escuela, a la que se le llamó Escuela Álvaro Obregón, contrataron a Roberto Montenegro para que elaborara los vitrales que adornan este vestíbulo y que ustedes pueden observar cualquier día que la visiten, o si no es que ya los conocen. Y esta se inaugura en el año 1930. Aquí tenemos una fotografía en blanco y negro de cómo lucía la fachada antes de ser abierta al público y cómo luce esplendoroso ese vitral monumental de Roberto Montenegro. La siguiente, por favor. Bueno,
como les decía, la Escuela Álvaro Obregón fue inaugurada el 4 de octubre de 1930 y tuvo 6 carreras técnicas cuando comenzó. Mecánico, electricista, fundidor y modelista, también ebanista y tapicero y carrocero. Como podrán ver, eran oficios dedicados a la industria porque el Estado le estaba apostando a ser un Estado industrial desde ese entonces y se necesitaba mano de obra. Por lo tanto, se requería una escuela técnica de gran nivel. Aquí van a ustedes apreciar la fachada en la primera imagen está localizada en Colón y Calzada, un lugar donde es muy difícil ahora transitar por demasiada vida que tiene, el metro, etcétera, muy urbano. O vean cómo en ese entonces no existía nada alrededor. ¿Qué significa esto? Que ese edificio catapultó el crecimiento urbano de la ciudad en ese sector. Bueno, después sigue, la institución educativa para educación superior se fundó como universidad en el año 1933. ¿Qué significa esto? Que en el año 1933 se funda la universidad. ¿Por qué? Porque el Estado ya contaba con 3 rubros importantes que se unían para llevar estos rubros del conocimiento y de la práctica a el formato de universidad. Eran la escuela de enfermeras, que podrán verla, no conseguí imagen, pero bueno, fue fundada en 1915, ya existía. Las escuelas industriales Pablo Olivas, que era para mujeres, que la podrán ver en esta foto de abajo, y también, la escuela de jurisprudencia, que se encuentra en el barrio antiguo y la pueden visitar. La ven en la pequeña foto de la derecha, pero ahora es un edificio muy bonito de 2 pisos, color amarillo, que lo pueden ver cuando gusten. Estas 3 escuelas ya podían dar, inicio a la universidad, porque se cubrían, las áreas médicas, las áreas legales y las áreas de ingeniería. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya fundada la universidad en el 33, se sitúan todos en el edificio de Colegio Civil, que es el alma nuestra matriz, que es el colegio, el, ¿cómo se llama? Perdón, el Centro Cultural, Colegio Civil Universitario, Centro Cultural Universitario, sí. Bueno, ahí se junta los poderes universitarios y dicen ellos que en este edificio hace falta un espacio que sea ya en ese entonces se les llamaba paraninfos en todo el mundo, que eran, los lugares donde había sesiones plenarias, un auditorio para donde las autoridades universitarias pudiesen dar sus discursos y también para, actos públicos. Y es cuando se decide en el año 1933 también que hace falta un aula llamada Aula Magna ahora, pero en ese entonces fue el anfiteatro, que podemos ver aquí una maqueta donde está diseñado como en un futuro, proyectado a futuro. Y es la famosa aula magna que también ustedes todos conocen, que está ubicada en el Colegio Civil. Bueno, en el número 6 les digo que la elección del artista Roberto Montenegro para el diseño de los vitrales del aula magna, em, que se llamó Fray Servando Teresa de Mier, tiene como antecedente la realización de los vitrales que 3 años antes se hicieron para la Escuela Industrial Álvaro Obregón. Esto significa que gustaron muchísimo el trabajo que hizo para la Escuela Álvaro Obregón y por lo tanto se le pidió que hiciese los vitrales para el aula magna y él aceptó. Y entonces aquí vemos una foto donde están las autoridades universitarias de ese entonces con el artista Roberto Montenegro, que es ese jovencito que está por ahí, y la persona que le iba a hacer los vitrales, que eran unos técnicos de Coahuila, que fueron los que capaces de replicar los vitrales estilo europeo, y empieza la planeación, ¿verdad? En una viñeta. La siguiente, por favor. Entonces,
Aquí es donde quiero acercarlos a ustedes al conocimiento también de la personalidad del artista. ¿Quién era ese Roberto Montenegro? ¿Por qué se le pidieron esos vitrales? ¿Por qué era tan importante que él representase la obra pública de la universidad? Bueno, este muchacho que ustedes ven aquí con su overol y que no se diferencia mucho a cualquier artista contemporáneo, nació en Guadalajara en el año de 1881. Era muy talentoso y por lo tanto recibió una beca para estudiar en San Carlos, en ese entonces la máxima escuela de artes del país. Como él destaca, se le da una beca para que viaje a Europa, en donde se especializó y ahí hizo mucha práctica de dibujo. Se unió primero a la corriente Art Nouveau, que finalmente dio paso al Art Deco, los cuales él dominó. Durante mucho tiempo estuvo yendo y viniendo y viajando, consiguiendo becas para continuar sus estudios. Fue un gran ilustrador en Mallorca, en Madrid y Barcelona. Ayudó mucho al crecimiento de las áreas gráficas y que se hacía mucha publicación allá por medio de la ilustración. Barcelona era una capital del Art Nouveau y por lo tanto él tuvo ahí mucho trabajo, mucha manera de proyección, pero cuando él vivía en Europa, muy continuamente recibía visitas de los artistas revolucionarios de México, a los que él les daba cabida porque venían huyendo de persecuciones políticas. Él tuvo en su casa mucho tiempo al doctor Atl, perseguido y que huyó. Entonces él se llena de ese entusiasmo por regresar a México y regresa a México con la bandera de la revolución y se dedica a unirse al movimiento del muralismo mexicano. Él fue uno de los fundadores, iba a las reuniones, platicaba con todos, entonces fue uno de los fundadores del movimiento del muralismo mexicano. Todavía conservaba muchos rasgos en su obra del arte europeo. ¿Podemos ver la siguiente filmina, por favor? Aquí tenemos el vestíbulo de la escuela Álvaro Obregón y podrán ver su estilo precioso, magnífico, que es completamente una fusión entre el Art Nouveau y el Art Deco, que él no pudo dejar de seguir practicando herencia europea de sus prácticas y sus estudios, pero que lo llevó a dar valores revolucionarios, como podremos ver en la siguiente imagen. Aquí van a ustedes ver el teatro del aula magna y podrán ver los vitrales que hizo y en ellos toca temas revolucionarios y ahí es donde hace la fusión. Es el primer acercamiento de las artes revolucionarias del siglo XX en México, que se desarrollan con gran esplendor y presupuestos, con el estilo europeo que era inevitable que aprendieran todos los artistas, porque para ser un artista en prácticas tenías que haber pasado por la escuela europea. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Aquí ustedes verán una serie de vitrales, perdón, donde los temas son la enseñanza, la agricultura, la reconstrucción y la mano con la estrella. En ellos, él intenta dialogar al estilo como en una catedral, íconos religiosos los transforma en humanismo, humanismo laico, donde los mexicanos están tomando el centro de la atención y representando el humanismo, el máximo nivel de humanismo en estas figuras y en estos símbolos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la cara contraria, donde vamos a ver eh, la reconstrucción. A ver, perdón, es que aquí estamos. Es la cultura, la industria, la revolución y la flama. Entonces, en estos conjuntos que conforman los vitrales del aula magna, hay un manifiesto revolucionario de grandes valores mexicanistas, pero con un maestro que estudió en Europa el estilo,
y entonces es una hermosa fusión, fusión de estilos y de narrativas que pues nosotros al ser un país heredero de la cultura europea no podíamos evitar tener en práctica. Bueno, entonces después de adentrarnos un poco en el conocimiento de Roberto Montenegro y su legado para la universidad, pasamos a otra etapa. En la siguiente Filimina van a ustedes ver la entrada a la era moderna, después de consolidarse todo este logro material, todo este desarrollo, ubíquense un poco en el pasado y piensen cómo inspiró a los habitantes de la ciudad conocer esos vitrales, ver esos hermosos edificios y pensar que todo iba a crecer para ellos, que iban a vivir en una ciudad esplendorosa y en un estado rico gracias a la industria. Por lo tanto, a partir de ahí empieza el crecimiento del Estado, siempre de la mano de la universidad. Bueno, llegando a la era moderna, en el año 1954, el entonces rector Raúl Rangel Frías dice un histórico discurso frente al presidente Adolfo Ruiz Cortines, donde dice que se pretende demarcar un espacio donde las cualidades físicas del terreno y la capacidad de los edificios favorezcan el desarrollo de la cultura y el trabajo. Y este es, ¿qué está anunciando ahí? Él está anunciando que se va a crear un campus universitario. Con el impulso, en el número 8 tenemos que con el impulso de Rangel Frías, primero como rector y desde 1955 como gobernador, impulsa que entre otras personalidades como el rector Roberto Treviño González, exrectores, perdón, y Joaquín Amora, el patronato universitario y el concurso de estudiantes, profesores y la sociedad en general, obtienen bajo negociaciones 100 hectáreas del terreno del campo militar número 2, ubicado al límite norte de Monterrey en ese entonces, que el límite era San Nicolás de los Garza, mediante el decreto del 18 de febrero de 1957, firmado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Aquí se había hecho un logro político por medio de las negociaciones y mucho del deseo y la voluntad de estas autoridades de que la universidad tuviese un campus propio y no estuviese repartida en edificios por toda la ciudad, que aparte ya muy antiguos para ese entonces, necesitaban mucho mantenimiento. La comunidad estudiantil crecía como lo está haciendo ahora y entonces necesitaban un campus. Y aquí tenemos una imagen de ese famoso campus, cómo inició con la torre de rectoría, algunos edificios, y vean cómo era la ciudad en ese entonces. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y aquí vuelve a entrar el arte en, en acción. En junio de 1961 no fue colocada en la parte frontal del edificio de la Facultad de Ingeniería Civil una cubierta de cantera de 4 centímetros de espesor traída desde Guadalajara, Jalisco, con el objeto de que el artista Federico Cantú realizara un mural en bajorrelieve. En marzo de 1962 terminó de construirse el friso cóncavo titulado Nezahualcóyotl y el agua, en sencilla ceremonia realizada el lunes 2 de abril, donde Federico Cantú hizo entrega de la obra al gobernador Eduardo Olivas Villarreal, contando además con la presencia del rector José Alvarado, el presidente del patronato universitario Manuel L. Barragán y el director de la facultad, con maestros y alumnos. Aquí van a ver en estas dos imágenes cómo el gobernador y el rector y los directores iban siempre de la mano para construir esta ciudad que ahora nosotros habitamos. La Facultad de Ingeniería Civil, imagínense, una de las más importantes que ha contribuido a generar profesionistas que han desarrollado esta ciudad que crece, em, pues era de las más importantes, por lo tanto decidieron que el frontispicio que ustedes deben conocer lo decora bueno, no lo decora, le diera belleza, realce y significado y muchos valores Federico Cantú. ¿Podemos ver la siguiente, por favor?
Y aquí ustedes podrán ver, esta imagen es del año 2023, podrán ver cómo está en todo su esplendor, em, el friso. Bueno, tiene pérdidas, no está tan esplendoroso, pero podrán ver en esta imagen lo esplendoroso imaginarse lo esplendoroso que fue en el momento en que fue inaugurado. Es una magnífica construcción en cantera, tallada en piedra a mano por el artista Federico Cantú y un grupo de colaboradores, artesanos que él entrenaba, porque vamos a conocer un poco la historia de Federico Cantú, por favor, en la siguiente. Bueno, aquí vamos a ver 2 detalles que quiero que vean, para que vean cómo está el trazo muy bien definido. Es en la parte de abajo, Nezahualcóyotl, que era un gran ingeniero, por eso él no es gratuito que esté en el friso. Él está ahí porque él era un gran ingeniero que construyó las ciudades antiguas de México, del centro del país. Y está aquí planeando, lo pone él como un iluminado que es capaz de dominar muchas ciencias, porque era un ingeniero hidráulico que hizo posible que se irrigara el centro del país en nuestra era mesoamericana. Y arriba van a ver ustedes una oda a los obreros, donde todos están construyendo en base a una técnica, pues, o más orgánica, más rústica, pero aún así construían las grandes pirámides y los grandes edificios de aquel entonces. Pasamos a la siguiente. En el año 1962, después del éxito del friso de Nezahualcóyotl y el agua, se proyecta la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí vemos una imagen, donde podrán ver cómo es un edificio muy moderno de su era, de los años 60, y queda proyectada sin decorativos o sin el arte que ahora sí posee, pero finalmente se decide que quieren que Federico Cantú haga unos añadidos también similares a los que hizo para el friso de ingeniería civil. Él los titula Los informantes de Sagún, y también hay un conjunto dedicado a la cultura griega, porque recuerden que la cultura griega es la base de la filosofía, el principal tema de estudio de la facultad. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Quiero acercarlos ahora al humano, al ser humano, a Federico. ¿Quién era Federico Cantú? El artista que hizo posible todo esto. Aquí verán una imagen que me gusta mucho porque retrata exactamente su personalidad. Él era llamado porque la gente que lo conoció le llamaban el ave solitaria. Quiero decirles que él nació en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año de 1907, y su trayectoria lo llevó a ser uno de los artistas más importantes en la historia de México, que tiene mucha trascendencia. Si ustedes platican con gente de la Ciudad de México dedicada a las artes, a la ciencia, siempre van a estar preguntándoles por Federico Cantú. Es muy conocido, muy reconocido, creo que más en la Ciudad de México que aquí. Él fue uno de los pioneros del arte nacional. Tuvo una vida muy sofisticada, sus padres eran poetas, se relacionaban más con el mundo de las letras, pero a él le gustó más el arte, entonces pidió que lo llevaran a estudiar a la escuela. Sus padres se mudaron a la Ciudad de México y él estudió primero en la escuela al aire libre, pero él quería más. Entonces aprendió primero por su cuenta con artistas como Fidias Elizondo la escultura, con José María de Crepes, que era un artista europeo que le estudió, le refinó el trabajo escultórico, y también estudió pintura con Diego Rivera, del cual él fue asistente. Diego Rivera siempre le dijo que se fuese hacia lo monumental, que no se quedara en lo pequeño, pero la verdad es que el maestro Federico Cantú conservó las dos escuelas, fue el más grande grabador de su tiempo. Sobresale por sus grabados y por su obra monumental. Fundó la escuela él fue de los pioneros también de la Escuela Mexicana de Pintura y de
muralismo junto a José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. Por ser un nuevo leonés, fue invitado por la universidad a que él contribuyera a crear el primer arte monumental y público para la universidad, para el campus que está actualmente en San Nicolás. Posteriormente pasó su vida en Estados Unidos porque él fue muy famoso allá. La Universidad de California se lo llevó como maestro, porque quiero decirles que en esa era el arte mexicano era cúspide a nivel mundial y en Estados Unidos se consumía bastante. Ustedes deben de saber las referencias por Diego Rivera y Frida Kahlo, y a él se lo llevaron de maestro a California a que enseñara a hacer arte a los norteamericanos. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí vemos 2 frisos que hizo para la Facultad de Filosofía y Letras. Se llama la serie Los informantes de Sahagún. Es el relieve superior e inferior, los pueden visitar ustedes cuando gusten. Arriba van a ver como un señor, em, azteca, muy soberbio y con sus sandalias muy bien hechas por Federico, está platicando con los monjes. el mon- em, Les está transmitiendo, es el choque de las dos culturas, la hispánica y la azteca, y le está transmitiendo información o el otro lo está interrogando, y atrás los monjes están tomando notas sobre lo que les está diciendo el gran señor, el gran Tlatuani. Y luego abajo, van a ver cómo ya están, una comitiva de los grandes señores va a enfrentar a los monjes que vinieron de misioneros en la conquista y están haciendo los primeros encuentros e intercambios de información que dan conocimiento a nuestra cultura actual, que es mestiza, y por eso, qué mejor lugar que la Facultad de Filosofía y Letras que para tener este tipo de arte. Entonces, no es un arte ni gratuito, ni es un capricho del artista, sino es una conjunción de valores que representan lo que se supone que en la universidad venimos a estudiar. La siguiente, por favor. Esta es una esquina de uno de los frisos que se llama Sócrates y Diótima de Mantinia, perdón. Aquí esto es una parte dedicada a la cultura griega, que como les digo, Sócrates es el padre de la filosofía y por lo tanto tenía que estar ahí. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, pasamos ahora a otra era histórica del Estado y de la universidad, la llamada era posmoderna. Dejamos atrás los valores modernos muy marcados por la escuela mexicana del muralismo y entramos a una era diversa, donde otros valores entran en juego y los artistas como son líderes y pioneros en las vanguardias empiezan a hacer diverso el arte. En el año de 1980 se inaugura la famosa Capilla Alfonsina. Esta es la que ustedes conocen, la biblioteca, la primera biblioteca universitaria. Aquí vamos a ver una imagen de cómo estaba en su proceso de construcción. Y en 1981 ya abre sus servicios a la comunidad. Todo empezó con el gran legado de Alfonso Reyes, que por su amor a la universidad y además porque él fue en vida un gran mecenas de la universidad, donó su colección y también logró que muchos otros eruditos donaran sus colecciones y así inició con ese acervo. Y en 1985, la última obra de Federico Cantú, un señor ya grande, pero con mucho gusto por cerrar su entrega a la universidad, hace esta columna. La siguiente, por favor, que ustedes la deben de ver cada que visiten la biblioteca Alfonsina. Es una columna que se llama Palas Atenea y que está dedicada a la diosa protectora de las artes y también a Alfonso Reyes. Ahí lo podrán ver en la parte posterior, en medio de laureles, está el rostro de Alfonso Reyes.
Y bueno, esta fue su última entrega para la universidad. La siguiente, por favor. Bueno, continuando con el tiempo, y ya en el 85, perdón, no, en el 91, en 1991, se inaugura el Teatro Universitario, con la presencia del rector Gregorio Farías Longoria y el gobernador del estado en ese entonces, el licenciado Jorge Treviño Martínez, acompañados del mecenas de la universidad, Raúl Rangel Frías. Ellos consideran que ya es necesario hacer crecer el campus de Mederos, que es este, que ustedes conocen muy bien. Fíjense cómo va la historia creciendo en el espacio, la historia de la universidad, y creciendo también las posibilidades de un arte que va marcando hitos en la historia del arte de Nuevo León. Cuando se inaugura el teatro, se inaugura con un espectacular mural de acrílico sobre fibra de vidrio que ustedes pueden ir a visitar cuando gusten, que se llama Espejos Comunicantes, realizado por el artista Guillermo Ceniceros. En 240 metros cuadrados, él plasma una visión donde hace muchas relaciones basado en su cuaderno de apuntes. Todo lo que él estudió a lo largo de su carrera lo plasmó logró hacer una composición muy interesante que vamos a ver a continuación, por favor, Alberto. Este esplendoroso mural está compuesto de varias partes. Unas son visibles y otras no, porque hay áreas que se han cerrado, creo que están en restauración, no sé si ya las repararon, pero en la parte posterior, arriba van a poder ver parte del mural y lo hermoso que es que se refleja en el techo, que está basado en espejos y hace una dualidad. La parte más interesante es esta de la esquina superior izquierda, donde una persona que es como un nativo de este territorio está viéndose en un espejo de agua. ¿Y por qué? Porque para él entiende muy bien cuestiones que son valores sublimes, como el agua en este territorio. Él es norteño y luego van viendo ustedes personalidades, máscaras prehispánicas, el mundo, el cosmos, eh, los héroes de la patria, Alfonso Reyes, las musas grecolatinas. Y hay una parte que está oculta, que no sé si se pueda ver, donde vemos esta composición muy al estilo de Ceniceros, donde podrán ver a Einstein y a Leonardo da Vinci platicando en un diálogo de valores, pero también está la cultura alimentaria de México, el maíz, la ciencia, la tecnología de este lado, las máquinas que inventó Leonardo, y finaliza con un cuadro pequeño, o sea, es el mismo tamaño de altura del mural, pero más pequeño, donde se vuelve al retorno de la era orgánica, de donde los seres primarios surgen de la tierra, en este caso el primer hombre y la primera mujer. Bueno, pasamos a la siguiente. Después de este mural, en el año, se decide darle un decorado al frontispicio de la Facultad de Ciencias Químicas y se convoca al maestro Guillermo Ceniceros de nuevo para que en el año de 1998 haga un mural que se llama Integración y Pensamiento. Em, este edificio, que es de la era de los 70, cobra nueva vida en el 98 con este mural hecho completamente a mano con mosaico veneciano. Aquí podemos ver al maestro Ceniceros en los andamios, como él lo trazó a mano. Miren, qué habilidad, ¿no? Y luego después ayudó a su construcción junto a su equipo. Vamos a hablar un poco quién es Guillermo Ceniceros. Bueno, él nace en el Salto Durango en el año de 1939 y ahí se dedicaba con su familia a la maderería. Ellos eran madereros porque la sierra, ese es el único oficio que se puede ejercer, pero también eran pequeños madereros que a veces no tenían
los recursos para perpetuarse y viajan a la ciudad de Monterrey su familia para darle educación a sus hijos y él, al llegar a Monterrey, decide estudiar en la universidad, ingresa a la Facultad de Arquitectura, al área de diseño industrial, pero él siente una pasión abrumadora por el arte. Ingresa al famosísimo taller de experimentación plástica, también de la Facultad de Arquitectura, que fue el semillero de muchas generaciones de artistas y que es el antecedente de la Facultad de Artes Visuales, el antecedente histórico. De ese taller egresaron, perdón, dicho, casi la mayoría de los artistas que representan la era moderna de el Estado, del arte del Estado. Bueno, entonces él tiene la suerte, Guillermo Ceniceros, de ser muy virtuoso porque conjuga sus conocimientos de técnica aprendidas en el diseño industrial con el arte que aprendió en el taller de experimentación plástica y lo invitan a colaborar en una serie de murales que se estaban haciendo para el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Cuando se terminan esos murales en antropología, al ver sus cualidades, él era una persona como cualquier muchacho como ustedes, un norteño, tímido, no era una persona muy sociable ni extrovertida. Entonces, resulta que él fue llamado por David Alfaro Siqueiros, más bien fue llevado frente a David Alfaro Siqueiros, que necesitaba a alguien para ayudarle en su taller. Y entonces, desde ahí él cambia su vida completamente, se queda a vivir en la Ciudad de México y empieza a construir murales por toda la ciudad y se le llama que es el heredero, el último heredero de la escuela muralista del país. Bueno, me voy a ir más rápido porque ya tenemos poco tiempo. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí van a ver el friso de la Facultad de Ciencias Químicas y podrán ver todo el estilo ceniceros. Está basado en los elementos de la química, los famosos elementos de la tabla periódica y también elementos que él fusiona con la cultura de la alquimia, que es la madre de la química, ¿verdad? Elementos como el agua, el fuego, en colores cálidos y fríos. Esto lo pueden ver a detalle cuando gusten visitarla. Nos vamos con la siguiente. Aquí hay detalles. Podrán ver el lado frío y el lado cálido de los elementos. Nos vamos más rápido porque todavía nos queda mucha historia y es porque ustedes han de decir, bueno, hemos hablado de puros hombres, que no hay mujeres en el arte universitario. Vamos a entrar ahora a la etapa de las grandes mujeres artistas con la historia de las pinturas que decoran la Capilla Alfonsina en su interior. En el año, el doctor Alfredo Piñeiro, rector de la Universidad del 79 al 85, encomienda al artista Saskia Juárez una serie de 10 pinturas para la Capilla Alfonsina que ustedes podrán ver cuando la visiten. Y finalmente, en el año 1985 se inaugura una pintura que es emblemática para la historia de las artes de la universidad y que se encuentra en el lobby de la biblioteca. Es una pintura monumental que mide 2.40 de alto por 12 metros de ancho. Se llama Monterrey de las Montañas. La siguiente, por favor. Ella es Saskia Juárez, la artista que lo hizo, nacida en Monterrey. Fue maestra de la facultad muchos años y ahí se jubiló. Em, Déjame paso rápido. Sí, maestra de la maestra Celeste. Toda una universitaria de corazón, dedicó toda su vida a la enseñanza, también fue egresada del taller de artes plásticas, pero se graduó, fue la primera mujer regiomontana graduada en la licenciatura de artes de la escuela de la Academia de San Carlos, era muy brillante ella, entonces siempre se fue por el paisajismo, es una experta en paisajismo norestense, pero a nivel científico lleva el estudio sobre las tierras, sobre la geología, sobre la geografía, las montañas, etcétera. La siguiente, por favor. Aquí podrán ver este monumental pintura que ella tuvo que recrear en su imaginario con subjetividades
donde hace toda un estudio geográfico de la ciudad de Monterrey, donde porque lo principal, ella trata de unificar todos los cerros, eh, que ustedes podrán ver, desde el Cerro de la Silla, la Sierra Madre, con sus pequeñas bifurcaciones, y el Cerro de las Mitras y del Topo Chico, y allá, hacia la Huasteca. Entonces, podrán ver, que ella tuvo que hacer todo un desdoblamiento que no existe como tal, pero ella lo logró, con mucha técnica, mucho estudio también. Entonces, es una de las pinturas más emblemáticas. Y ahora vamos con otra gran artista, y muy polémica, porque en el año 2013 se inaugura la sala Museo Marta Chapa en la Biblioteca Magna Universitaria Raúl Rangel Frías, con una ceremonia que causó mucha polémica porque hubo muchas protestas del gremio artístico. Decían, ¿por qué si Marta Chapa solo pinta manzanas? ¿Por qué? ¿Por qué dedicarle una sala entera? ¿Por qué tanto presupuesto? Pero es que realmente ella pertenece a la era posmoderna, donde el culto a la personalidad era elemental en cualquier artista que se desarrolló en esa era. Si había tanto tantas personalidades y tanto culto a la personalidad, ¿por qué no tendría ella su sala y por qué no podría ser llamada artista? Entonces, a pesar de todo, ahora es un clásico visitar esta hermosa área de la biblioteca, que es como, yo le llamo que es como un Cristo, una capilla dedicada a su personalidad. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí vemos a la artista Marta Chapa y a una especie de gabinete íntimo que yo le llamé en el libro Carácter, donde pone las pequeñas obras de muchos artistas famosos como José Luis Cuevas, Gerardo Cantú, Raúl Anguiano, Pablo Higgins, dedicados a su personalidad. Y ella es una persona que aún vive y aunque lamentablemente se encuentra muy mal de salud, pero ella es muy sofisticada porque es toda una especialista en estudios de la gastronomía mexicana. Ha escrito 36 libros al respecto, es considerada chef a nivel internacional. Una persona muy inquieta, también tiene sus estudios profesionales en la Esmeralda, se graduó de arte y ha tenido maestros como Rufino Tamayo. Bueno, pasamos a la siguiente. Esta es una obra de ella que se llama Pesos y Medidas, pertenece a la colección de la Biblioteca Magna. La siguiente. Bueno, el 2 de octubre del 2014, el rector Jesús Sánchez Rodríguez acompaña a la maestra Esther González a inaugurar el mural Ordenamiento del Caos, el cual se inaugura en un área que estaba creciendo, pero cerca del aeropuerto. Yo creo que es Escobedo, y es el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología, CIDIT, que surge, sí, a la par que también que el CEIDA. Es cuando el gobierno federal invierte en la universidad para que se generen, junto a presupuestos estatales y propios, se empiecen a generar centros de estudio, centros de investigación. Y también el arte se hace presente con estas obras monumentales. Aquí vamos a ver cómo se está posicionando con los andamios y después en su inauguración. Pasamos a la siguiente. Ella es Esther González, la creadora de ese mural. Mm, eh, Tengo el placer de conocerla y haber escrito un libro de su obra. Ella nace en Tampico, Tamaulipas, en el año de 1936 y se educó en el taller de experimentación plástica de la universidad. Ahí hizo su carrera inicial. Es muy brillante, es muy reconocida porque fue la gran grabadora mexicana de los años 70. Se mudó a la Ciudad de México con su esposo Guillermo Ceniceros, que ya conocimos, y han hecho una carrera muy esplendorosa en el arte. Juntos, actualmente se dedica al estudio de las formas del arte bizantino y es muy reconocida en Europa del Este. Tiene la licencia para crear arte sacro, que solo los místicos y ella pueden hacer. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver de dónde nace el mural. Nace de esta pintura que se llama Ordenamiento del Caos, que la pueden
apreciar en el vestíbulo de la Biblioteca Magna Universitaria Raúl Rangel Frías. Mide 9.10 metros por 17 metros esta obra. Bueno, la siguiente. Voy a terminar con un artista que da nombre a este conjunto de obras de pláticas y grandes eventos, em, que es Fernando Botero. Fernando Botero es un gran artista ya fallecido, falleció en el 23, ¿verdad? 2023, y fue un artista que visitó varias veces el estado de Nuevo León, colaboró con grandes instituciones como el CONARTE y también con la universidad. Y él tiene una sala que ustedes pueden visitar o ya visitaron probablemente en Colegio Civil, en el Centro Cultural Universitario, la sala dedicada a Fernando Botero, que se inauguró el 28 de enero del año, ¿de qué año fue cuando se inauguró? Ajá. Ah, sí, sí, ¿verdad? Bueno, pero finalmente quiero, cierro con la siguiente, por favor. Lo que trato de decir es de que el intercambio o los valores del arte han acompañado a los edificios que conforman a la universidad, han generado atractivo dentro de ellos ahora en esta era donde todo es más reducido porque el arte monumental, hay poco ya espacio, aunque se siguen generando murales que ya corresponderían a otra charla porque no se puede. Pero justo vamos a ver las conclusiones. Les quiero decir que la investigación para carácter documentó más de 63 artistas con formación académica y trayectoria internacional, más de 500 obras de arte ubicadas en 16 facultades, bibliotecas universitarias, espacios culturales y centros de investigación, vitrales, relieves, murales, esculturas monumentales, pinturas, técnicas sobre papel, esculturas y cerámicas pequeñas forman parte de la selección de este libro. Em, la colección de arte de la universidad es patrimonio de todo universitario y quiero pensar que de todos los ciudadanos del Estado. La universidad ha impulsado un legado que no solo es estético, sino documento histórico, como podrán apreciar en esta charla, y un conjunto de signos que transmiten y forjan nuestra identidad. Quiero agradecer a las fotografías del maestro Roberto Ortiz, que me acompañó en esta investigación, y también al Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que preside Edmundo Derbez. Bueno, con esto doy terminado la charla y espero sus preguntas. Muchísimas gracias, Sara, por este viaje en el tiempo. Para nosotros es muy importante porque, pues, ahora sí bien que nuestros estudiantes seguramente no conocían esta parte de la historia, pasamos siempre por los lugares de la universidad y no nos damos cuenta lo que involucra. Nosotros en esta administración, pues también tenemos un gran mural que se hizo durante pues prácticamente unos 8 meses, que se hizo con manos de estudiantes y administrativos y maestros de la escuela, que es el mural de Paco Reyes y la escultura que nosotros tenemos, el nido monumental. Definitivamente, pues conforme vamos creciendo, pues cuando veo las fotografías, recuerdo esos tiempos de la facultad, muchas cosas. En el 98 nos tocó ir a ver cómo estaban haciendo estas dinámicas ahí en la escuela de la Facultad de Químicas. Nos llevaron como estudiantes a ir a mirujear ahí cómo estaba esos momentos, pero bueno, quisiera saber si alguien tuviera alguna pregunta o comentario. Por ahí anda otro micrófono. Ahí está. Ah, bueno, te lo paso. Lo que quería preguntar era acerca de cómo podríamos conseguir el libro de carácter. Ah, gracias. El libro de carácter se vende en la librería universitaria. Y yo creo, vamos a tratar de hacer un donativo aquí a la biblioteca
de 2 libros, estoy en ese proceso para que lo puedan consultar. Más que, cuando se me encomendó era como un libro de que se llama Coffee Table, como los que hace Tasken, em, para que la gente lo apreciara y lo tuviera en su casa, pero realmente trascendió a una investigación a lo largo del tiempo y arrojó muchos datos importantes. Era un compendio que ya era necesario hacerse, porque toda la información del acervo está muy dispersa, y como les digo, esto da para muchas charlas, porque hay muchas eras, hay muchas técnicas y hay mucha vida de artistas que debe ser reconocida por ustedes. Bien, ¿alguien más? Hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Sí. ¿Qué tal, Sara? Bueno, tengo una pregunta muy particular sobre el proceso de investigación. ¿Qué paradigmas o retos vigentes consideras que afrontaste a la hora de realizar tu investigación en general? Pues, Él es el cotejador, es la licenciatura. Mucho gusto, ¿qué tal? Mira, primero que el principal paradigma es la misma autonomía de la universidad, porque cada espacio tiene su propia autonomía. Entonces, el tratar de abarcar el acervo que está en custodia de cada espacio, de poder acceder a él, iba a ser el principal reto, los accesos a los espacios, a los custodiantes, pero la verdad es que hubo una colaboración espléndida de todos, se portaron extraordinariamente y lo logramos. Fue en tiempo récord porque la investigación me la pidieron en marzo del mismo año y se presentó en noviembre del mismo año. Si no ha sido porque son unos grandes profesionales, Futuro Moncada y Roberto Ortiz, no lo hubiésemos logrado. Roberto Ortiz está acostumbrado a trabajar así, pero y con una técnica extraordinaria lo conseguimos. El paradigma principal, te digo, es el estado actual del patrimonio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir a un museo y hacer un estudio donde ya está catalogado, y ahora no existe todavía la catalogación, que es el siguiente paso, que es el futuro de lo que viene, la catalogación. Porque yo misma, reporté que era bien necesario catalogarlo para tenerlo ya bien identificado. Y yo creo que es la etapa que es el reto que viene, ¿verdad? Y ninguna otra paradigma, porque realmente había que estar abiertos a que era un proceso de romper estructuras de lo que es preconcebido en el arte contemporáneo. Abierto a que no hay, para mí, no hay diferencias en el tiempo. Vivimos en un tiempo cuántico. En el pasado se pudo haber hecho cosas más modernas de las que se están haciendo ahora, definitivamente. Gracias. Gracias. ¿Alguien más por ahí? No. Muy bien. Bueno, pues me voy a permitir agradecerle a la ingeniera que está aquí atrás, la ingeniera Cristina, directora del CEIDA. Muchísimas gracias por las facilidades, por este momento. Hemos aprendido muchísimo. Hay cosas que yo había olvidado y otras que no me sabía, lo cual me da muchísimo gusto. Y voy a leerte la constancia de que te vamos a entregar. Muy bien. Muy bien, la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga a Sara López la presente constancia por impartir la charla sobre patrimonio universitario en el Centro de Investigación e Innovación y Desarrollo de las Artes, hoy jueves 20 de febrero, como parte de los eventos realizados durante nuestra sexta emisión de la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero, Alere Flaman Veritatis, lo firma la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, directora de nuestra facultad. Felicidades y muchas gracias.